Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo, algunas guías, las resumo y se las presento. Y el día de hoy me encontré con un artículo que es de importancia sobre todo para aquellos médicos que nos encontramos en hospitalización y realizamos punciones lumbares e interpretamos el resultado del líquido cefalorraquídeo. Entonces, muchos internistas, cirujanos, urgenciólogos nos topamos con esta situación. Y vamos a analizar un estudio que es bastante reciente, es de abril del 2025, de la revista European Journal of Neurology, el cual plantea algo que quizá nos ponga a pensar. A lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? Pero si no lo conocen y es algo nuevo, es muy importante si ves pacientes de estas características y haces punciones lumbares. ¿Será que el simple hecho de repetir una punción lumbar puede cambiar los resultados del líquido cefalorraquídeo? Es decir, que el simple hecho del procedimiento nos modifique los resultados y por consiguiente, pues obviamente tengamos o hagamos cambios en el tratamiento, en mayores procedimientos, en mayores estudios. Entonces, este estudio, finalmente, la idea es entender si la punción lumbar sola puede provocar cambios. O sea, simplemente y sencillamente por realizar o repetir la punción lumbar, puede llegar a provocar cambios. Específicamente, si puede causar, en este artículo es lo que revisan, específicamente si puede causar un aumento en los glóbulos blancos, es decir, si puede provocar una pleocitosis, las punciones repetidas en nuestros pacientes hospitalizados. O sea, en una punción lumbar que se haga poco después de la primera, puede llegar a haber cambios, puede haber pleocitosis en estos pacientes, porque si es así, pues esto tiene implicaciones directas en el diagnóstico diferencial, en el tratamiento que se le da, en el tiempo de hospitalización, en fin. Este tipo de situaciones tiene implicaciones muy importantes porque si no sabemos interpretar este tipo de resultados, es decir, si nosotros no sabemos que puede provocar este tipo de pleocitosis, punciones repetitivas, pues podemos tomar decisiones apresuradas y pues muchas veces incorrectas. Entonces, este es un procedimiento muy común, obviamente en el servicio de neurología y neurocirugía es el pan de cada día, pero en el piso de medicina interna, cirugía también se lleva a cabo con regularidad. Para muchas cuestiones, ¿no? Para la obtención diagnóstica de líquido cefalorraquídeo, para la medición de la presión de apertura, como fines terapéuticos, ¿no? Sobre todo y obviamente para la hipertensión intracraneal idiopática. Entonces, la necesidad de estar realizando estas punciones repetitivas implica o nos plantea una inquietud diagnóstica significativa. La posibilidad de que la irritación de las estructuras meningias y parameningias, inducida por la primera punción lumbar, provoque una pleocitosis reactiva y pues obviamente desencadene una toma de decisiones equivocadas o apresuradas en este tipo de pacientes. Por eso es importante, yo creo que es de vital importancia, que nosotros sepamos si se puede o no presentar este tipo de reacción de pleocitosis para que nosotros no tomemos decisiones equivocadas, precipitadas y que extengamos la hospitalización en el paciente, que lo sometamos a procedimientos que no necesita, que demos tratamiento que el paciente no necesita. Entonces, son ese tipo de reacciones de nuestros pacientes con procedimientos que nosotros tenemos que estar conscientes que pueden ocurrir para no tomar decisiones erróneas. Entonces, de aquí viene este estudio que me pareció bastante interesante, que no es la primera vez que se habla sobre este tipo de cuestión. Sin embargo, los estudios que tenemos hasta la fecha pueden llegar a ser un poco contradictorios. Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que quién sabe, ¿no? Entonces necesitamos definir a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo con estos pacientes que necesitan punciones lumbares por repetición por X o Y, por tratamiento, por diagnóstico, por X o por Y razón, estos pacientes que necesitan punciones lumbares de repetición, necesitamos definir y conocer si realmente existe una pleocitosis con las punciones repetidas. Y este es el artículo, es un artículo que, como les comentaba, del European Journal of Neurology de abril del 2025, bastante reciente, que se denomina pleocitosis reactiva tras punción lumbar repetida. Implicaciones para la práctica clínica. Entonces, los investigadores hicieron este estudio retrospectivo de 73 pacientes con una edad media de 35 años. La verdad es que los pacientes jóvenes en términos generales y que se sometieron al menos a 2 punciones lumbares. Todos los pacientes presentaban enfermedades neurológicas no inflamatorias. Esto era muy importante porque pues, obviamente podemos confundirnos con el diagnóstico si es un problema inflamatorio, ¿no? Principalmente, y el diagnóstico que predominaba en estos pacientes era una hipertensión intracraneal idiopática. Ese era la principal diagnóstico que encontraron los autores.
o que metieron los autores. Entonces, en cuanto al diseño del estudio, usaron datos de pacientes en 2 hospitales universitarios para buscar específicamente pacientes que tuvieran enfermedades neurológicas no inflamatorias, que es lo que les comento. De lo contrario, pues obviamente estaríamos confundiéndonos, ¿no? Lo llamaron NIND, ¿no? Enfermedades neurológicas no inflamatorias, que además tuvieran al menos 2 punciones lumbares hechas en un periodo de 6 meses. O sea, de todos los expedientes, porque como se recuerdan es retrospectivo, buscaron en los expedientes que tuvieran pacientes por lo menos 2 punciones lumbares, que fuera una enfermedad no inflamatoria y que esas punciones lumbares fueran un periodo máximo de 6 meses. Y un punto clave era requisito indispensable que todos estos pacientes debían tener un conteo de glóbulos blancos, de leucocitos, totalmente normal en la primera punción lumbar. O sea, menos de 5 células por microlitro. Esa era de vital importancia porque, pues obviamente, el primer procedimiento que se les hacía se puede decir que era normal y el segundo procedimiento que salieran alteradas, pues ya se podían meter al estudio. Entonces, esto era fundamental para poder decir, bueno, si algo cambia después, probablemente se deba a la segunda punción, o sea, vaya, aislar el efecto que estaban buscando los autores. El diagnóstico más común de los pacientes hospitalizados fue la hipertensión intracraneal idiopática, que era lo que les estaba comentando, y estaba presente en casi el 80% de los pacientes. Es decir, 58 de los 73 pacientes. Y esto es útil metodológicamente porque la hipertensión intracraneal idiopática es un ejemplo muy claro de una conducción neurológica sin inflamación primaria. Entonces refuerza la idea de que los cambios en el líquido cefalorraquídeo, si los presentaba en una segunda punción lumbar, probablemente era propiamente dicho por el procedimiento. Entonces, de ahí la importancia del tipo de diagnóstico y del tipo de pacientes que estaban analizando. Los otros diagnósticos eran pocos, incluían cosas como epilepsia, hidrocefalia, pero siempre condiciones no inflamatorias, que eso era lo importante, ¿no? Sobre todo como para aislar el efecto que estaban teniendo las punciones lumbares, tratar de meter a pacientes que no tuvieran enfermedades inflamatorias. En cuanto al procedimiento, estas son la metodología que utilizaron. Se recolectaron muestras de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar y muestras de sangre venosa en los siguientes 30 minutos. El tipo de agujas que utilizaron, por ejemplo, en Viena utilizaron traumáticas de 20-22G, en Innsbruck utilizaron tanto traumáticas como no traumáticas de 20-21. El recuento de leucocitos y eritrocitos se realizó mediante este tipo de cámara con confirmación, es decir, esas son las características del estudio que se realizaron. En cuanto al análisis estadístico, el estudio utilizó pruebas estadísticas que se conocen como no paramétricas. He hablado de algunas de ellas en otros estudios, vamos a pasarlo de manera muy rápida. Son ideales cuando los datos no siguen como una distribución normal o cuando el tamaño de la muestra es pequeño, porque hay que recordar que es una muestra realmente pequeña, 73 pacientes que se incluyeron en el estudio. Entonces, estas pruebas que se realizan comparan grupos sin asumir que los datos se comportan como una campana de Gauss, ¿no? O sea, propiamente dicho. Entonces, dentro de las pruebas que utilizaron fueron la prueba de Mann-Whitney-Yu. Esta prueba compara dos grupos independientes, por ejemplo, pacientes con y sin pleocitosis. Utilizaron la prueba de Fisher, que evalúa asociaciones entre variables categóricas, por ejemplo, presencia o ausencia de pleocitosis. Utilizaron Wilcoxon, que compara dos mediciones en el mismo paciente, como por ejemplo en este caso la primera punción lumbar versus segunda punción lumbar, la prueba binomial que analiza proporciones, o sea, por ejemplo, cuántos pacientes desarrollaron pleocitosis, ¿no? O sea, son pruebas estadísticas, ¿no? Que no quiero ahondar en el asunto, es un poco más complejo, pero esas son las herramientas que se utilizaron. Se plantearon hipótesis unilaterales, es decir, el estudio no buscaba cualquier cambio, sino un aumento específico en 3 parámetros del líquido cefalorraquídeo tras la segunda o la tercera punción lumbar. Recuento de leucocitos, es decir, que el paciente tuviera pleocitosis, proteínas totales y el cociente albúmina. O sea, que esta última que indica alteración de la barrera hematoencefálica. Entonces, esas eran las 3 características principales que los autores estaban buscando específicamente en este estudio, con todas estas herramientas estadísticas, que valdría la pena si tú ya te estás metiendo, si tú eres estudiante de medicina, si tú eres residente de medicina, si ya te estás metiendo a leer artículos de estas características, vale la pena darle una checadita a las pruebas estadísticas que se utilizan en los estudios. Puede llegar a ser muy complejo, pero por lo menos que te tengas una idea qué tipo de herramientas se utilizan para qué tipo de estudios y para qué nos sirven, ¿no? ¿Vale la pena?
no está de más. Y pues bueno, ahora sí, resultados, características de la corte. El estudio incluyó 73 pacientes, como les comento, no es un número impresionante de pacientes, pero estadísticamente significativo. Predominantemente eran mujeres, el 75% de los pacientes que se analizaron eran mujeres con una mediana de edad de 35 años, jóvenes los pacientes. La gran mayoría, un 79%, presentaba hipertensión intracraneal idiopática, lo que les comentaba, el gran porcentaje de pacientes tenía este diagnóstico y que cumplían el requisito de enfermedades neurológicas no inflamatorias. Al inicio, la primera punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo era normal, o sea, sí o sí, la primera punción lumbar tenía que ser normal con un recuento de leucocitos de 2 o 0, pues, o sea, ese era un requisito primordial para ver el resultado que se tenía después de la primera punción lumbar. Ok. Entonces, tenemos este grupo principalmente mujeres jóvenes con un líquido cefalorraquídeo inicial normal. Entonces, a estos pacientes les hacen una segunda punción lumbar. ¿Y qué pasó entonces? La segunda punción lumbar se hizo en una mediana de 6 días después de la primera. Aunque hubo pues, muchas variaciones, nos comentan en el estudio que hay muchas variaciones. El rango intercuartil va de 3 a 19, pero la media es de 6, pues. Y el hallazgo principal es el siguiente, que es lo que nos interesa. De esos 73 pacientes, que incluyeron en el estudio, un 27% desarrollaron pleocitosis en una segunda muestra. La verdad es que es un porcentaje considerable, o sea, casi una cuarta parte de los pacientes desarrollaron pleocitosis. Pero, a ver, ¿qué tan intensa era esa pleocitosis? Pues bueno, la pleocitosis era leve, o sea, no se estaba yendo hacia los cielos, pero se estaba elevando los leucocitos. La mediana de glóbulos blancos fue de apenas 8 células por microlitro. El rango intercuantil fue de 6 a 15. El valor más alto que llegaron a encontrar en los pacientes fue de 30, pero no era lo más común. Lo más común no era de 8, pero suficientes para pasar el umbral de 5 células que ellos habían puesto como límite, pues. Y pues para ponerte a pensar si no hay algo más, o sea, si tú no conoces, si no estás consciente de este tipo de reacción que pueden presentar los pacientes con punciones lumbares repetidas, pues sí te puede poner a pensar. Entonces, sobre todo si no conoces este fenómeno. Por eso es importante conocer este tipo de reacciones que tienen los pacientes con este tipo de procedimientos invasivos. Ahora, la pregunta clave, ¿pudieron relacionar que apareciera esta pleocitosis con el tiempo que pasó entre las punciones lumbares? Pues bueno, el intervalo varió bastante, pero los pacientes que sí desarrollaron pleocitosis tuvieron una segunda punción lumbar significativamente antes. La mediana de intervalo en este grupo fue de solo 3.5 días, con un rango intercuantil de 3 a 7, pero la media fue de 3.5 días. En cambio, en el grupo que mantuvo el líquido cefalorraquídeo normal, la mediana de intervalo fue el doble, es decir, 7 días. Y el rango intercuartil fue un poco más amplio, como de 3 a 28 días. Entonces, la diferencia fue estadísticamente significativa, muy clara. O sea, picar muy pronto para una nueva punción lumbar aumenta muchísimo la probabilidad de encontrar esta reacción celular. De hecho, los autores subrayan un dato muy fuerte. El 90% de los casos que tuvieron esta pleocitosis reactiva ocurrieron cuando la segunda punción lumbar se hizo dentro de los primeros 10 días. Dentro de los primeros 10 días después de la primera punción lumbar. Esto sugiere muy fuertemente que hay como una ventana de vulnerabilidad, unos 10 días más o menos para que se manifieste esta reacción que están presentando los pacientes. Entonces, son resultados bastante interesantes. Y pues bueno, ¿qué pasó si se hacía una tercera punción? Ya vimos aquellos pacientes que le hicieron una segunda punción, si presentaban este tipo de reacción, esta pleocitosis, pero ¿qué pasó con aquellos pacientes a los que se les hacía una tercera punción? ¿Se mantuvo este patrón de tiempo? También lo miraron en un subgrupo más chiquito de 32 pacientes que necesitaron una tercera punción lumbar. De ellos, había 20 que tenían el líquido cefalorraquídeo normal en la segunda punción lumbar. Si ustedes recuerdan, había 20 pacientes, ¿no? Bueno, pues de esos 20, 6 pacientes, es decir, un 30%, otra vez una proporción similar a lo que encontramos al principio, desarrollaron pleocitosis en la tercera punción. De nuevo fue leve, fue una mediana de 8 células, máximo 29, o sea, muy parecido a la segunda punción lumbar. Y todos los pacientes que desarrollaron pleocitosis en la tercera punción fue cuando se realizó dentro de los 10 días siguientes a la segunda punción lumbar. Entonces aquí estamos encontrando un patrón. Si realizamos una punción lumbar o repetimos una punción lumbar dentro de los 10 días después de la primera punción lumbar, es muy probable que encontremos pleocitosis. Porque, por ejemplo,
Un grupo que no desarrolló pleocitosis en la tercera, casi la mitad, un 43%, se le hizo después de esos 10 días. Entonces, el patrón que estamos encontrando aquí es el tiempo en el que nosotros hacemos otra punción lumbar para ver esta reacción, o sea, para encontrar pleocitosis. Si nosotros hacemos una segunda o una tercera punción lumbar dentro de un lapso de 10 días con respecto a la previa, vamos a encontrar muy seguramente esta reacción o estos resultados en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto refuerza muchísimo la idea, o sea, son elevaciones pequeñas, pero son considerables y que puede llegar a confundir al clínico, confundir al médico si no está consciente y no sabe acerca de este tipo de reacciones. Pero bueno, ¿qué onda con otros parámetros clásicos del líquido cefalorraquídeo como las proteínas totales? Porque, pues bueno, esas son exclusivamente los leucocitos, pero ¿qué onda con, por ejemplo, las proteínas totales? Pues bueno, también analizaron este parámetro y también analizaron el cociente de albúmina del líquido cefalorraquídeo, que nos dice, o sea, qué tan permeable está la barrera hematoencefálica. Y pues sí, encontraron un ligero aumento general tanto de las proteínas totales como del cociente de albúmina en la segunda punción lumbar comparada con la primera. La mediana subieron un poquito, 33 miligramos por decilitro para proteínas totales y 4.3 para el cociente de albúmina. Y este aumento de proteínas también se vio más en los que hicieron pleocitosis, por ejemplo. El incremento mediano de las proteínas totales fue de 6 miligramos por decilitro en aquellos comparados con solo 4 miligramos por decilitro en los que no tuvieron pleocitosis. Y para el cociente albúmina, la mediana de cambio fue de un aumento de 0.5 en el grupo con pleocitosis, mientras que en el otro grupo, la mediana del cociente, pues prácticamente pues no se movió. Entonces, esto sugiere o implica que junto con la respuesta celular también existe una leve disfunción de la barrera hematoencefálica. O sea, probablemente es parte de la misma reacción inflamatoria local que puede llegar a provocar la primera punción lumbar. Entonces, estos resultados o estos cambios los estamos viendo como una reacción inflamatoria local de la primera punción. Y esto puede ser un patrón conocido. La inflamación intratecal, aunque sea leve, suele ir de la mano con un aumento del cociente albúmina y de las proteínas. Y un dato clínico que me parece súper importante y que los autores destacan es que ninguno, absolutamente ninguno de estos pacientes con pleocitosis reactiva tuvo síntomas clínicos que pues, nos orientaran a que pues, a lo mejor esa pleocitosis pues, sí es real. O sea, no hubo rigidez, no hubo fiebre, no hubo confusión, es decir, estaban completamente asintomáticos. Solamente estábamos encontrando, o los autores encontraron solamente una alteración bioquímica, pero realmente que no se corroboraba con una respuesta clínica. Entonces, ahora, ¿cómo se comparaba esto con lo que ya se sabía? Es decir, con estudios previos. El artículo dice que la evidencia previa era como escasa y contradictoria. El panorama no estaba muy claro. Los autores citan, por ejemplo, un estudio del 2016, donde eran voluntarios sanos a los que se les hizo punción lumbar repetitivas a los 14 días, que usaban agujas tipo TOGI de calibre 18G, que son agujas esas gruesas, acuérdense, entre más bajo el número es más gruesa la aguja, y se sabe que las 18 son más traumáticas. En estos pacientes y en este estudio encontraron pleocitosis en el 56% de los pacientes, o sea, muchísimo. Pero también mencionan otro estudio del 2020 con más pacientes, 176 pacientes, pero el intervalo promedio entre punciones fue mucho más largo, 79 días entre punciones, y ahí usaron principalmente agujas atraumáticas de calibre 21G o 22G. Estas son tan diseñadas para dañar mucho menos el tejido. Y en general en ese estudio no vieron efectos en las células, pero cuando miraron con lupa el subgrupo que sí tuvo la segunda punción lumbar dentro de los primeros 10 días, o sea, la segunda punción que se hacía dentro de los primeros 10 días, encontraron casos leves de pleocitosis. O sea, como que ya apuntaba lo del tiempo, o sea, como que estaban sospechando acerca del tiempo. Con este subgrupo empezaron a encontrar este tipo de alteraciones que ya se observaban en este estudio, pero como que todavía no lo definían bien. Incluso mencionan también los autores un artículo de 1944 en niños donde no vieron cambios a las 48 horas. O sea, raros. O sea, si ustedes echan un clavado a los artículos que se tienen acerca de la pleocitosis por punción lumbar, los resultados, como les comentaba al principio de la plática, son un poco dispares. Unos dicen que no pasa nada, otros dicen que sí pasa algo, pero
los autores proponen varias cosas. Una, el tipo y tamaño de la aguja. Parece que las agujas traumáticas como la TUGI 18G del estudio del 2016 o las tipo Spinocan de 2022G que usaron más en este estudio actual podría pues, irritar más localmente que las atraumáticas que usaron en parte en este estudio y en el estudio del 2020, porque ustedes recordarán, en este estudio se utilizaron agujas tanto atraumáticas como traumáticas. Entonces, recordando que la G es el calibre de la aguja, recuerden, entre menos el número, más gruesa. Entonces especulan que agujas más gruesas o traumáticas podrían favorecer a la pleocitosis, pero quizá el factor clave y que este estudio ayuda mucho a aclarar por su rango de intervalos es justo el tiempo entre punciones. El estudio del 2020, con su intervalo promedio tan largo, probablemente se pasó de la ventana de reactividad. Y el del 1944, con solo 48 horas entre una y otra punción, quizá fue muy pronto para ver el pico de la reacción, este pico inflamatorio que podían llegar a presentar. Entonces, este estudio actual, con su mediana de 6 días y el hallazgo clave del umbral de los 10 días, parece que dio en el clavo. O sea, parece que dio en el punto clavo sobre los días en los que podemos llegar a encontrar mayor pleocitosis en pacientes si se repite la punción lumbar, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, entonces los autores nos comentan que se observó pleocitosis leve reactiva del líquido cefalorraquídeo en aproximadamente un tercio de los pacientes después de punciones lumbares repetidas, principalmente cuando se realizó dentro de los 10 días. Entonces, los hallazgos, aunque son sutiles, sí tienen implicaciones prácticas importantes. Nos invita a interpretar con cautela los resultados del líquido cefalorraquídeo, sobre todo en aquellos pacientes que tenemos que hacerles punciones lumbares repetitivas y que no podemos esperar un lapso de tiempo considerable. Si necesitamos hacer punciones lumbares o hacemos punciones lumbares con muy corto tiempo entre cada una de ellas, podemos llegar a caer en errores diagnósticos y en estudios y tratamientos innecesarios. Entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta las limitaciones del estudio, ¿no? Es retrospectivo, depende de qué también estuvieran los expedientes. Ese siempre va a ser un problema en este tipo de estudios. Cuando nos estamos enfrentando contra un estudio retrospectivo, siempre vamos a depender de qué también pues, plasmaron los datos en los expedientes, porque, por ejemplo, no pudieron saber exactamente qué tipo de agujas se usó en cada caso individual. En términos generales, sí nos reportaron que la mayoría fueron traumáticas de 20 a 22G, pero no el detalle por paciente. O sea, no se pudo corroborar de todos los pacientes que se analizaron, de los 73 pacientes, exactamente cada uno de ellos qué tipo de aguja se utilizó. Tampoco pudieron analizar, por ejemplo, el volumen exacto de líquido cefalorraquídeo que se le extrajo al paciente, que es otro factor que en teoría también podría llegar a influir. También señalan que usaron métodos diferentes para contar las células en los dos hospitales, porque hay que recordar que eran dos hospitales en los que se tomaron los datos. Uno usó el método manual clásico y el otro un método automatizado. Sin embargo, los autores comentan que hicieron un análisis de sensibilidad y no encontraron pues, diferencias significativas en los resultados según el centro hospitalario y que son resultados bastante fuertes. Así que bueno, a pesar de las limitaciones del diseño, los hallazgos pues parecen bastante sólidos. La conclusión fundamental para llevarnos a la práctica es esta. Una pleocitosis leve, vamos a decir que por debajo de 30 células que encontremos en el líquido cefalorraquídeo, que quizás se acompañe de un ligero aumento de proteínas totales, puede ser simplemente una reacción fisiológica que tendremos que esperar con este tipo de procedimientos. Y esto es crucial para que no interpretemos de manera errónea y potencialmente sobrediagnosticar o incluso sobretratar a este tipo de pacientes, ¿no? En medicina no todo hallazgo anormal es patológico. A veces el procedimiento en sí deja huella y reconocer esta huella, como en este caso en particular, una pleocitosis reactiva en aquellos pacientes en donde se realiza punción lumbar, es parte del arte de interpretar con criterio, ¿no? Evitando el sobrediagnóstico y priorizando el juicio clínico por encima de la automatización de estudios. Entonces, es interesante, me pareció que es importante conocer este tipo de datos y este tipo de estudios, sobre todo para aquellos médicos que nos encontramos en los pisos de hospitalización y que nos enfrentamos contra este tipo de procedimientos y pacientes de manera rutinaria. No sobrediagnosticar este tipo de cuestiones
y conocer este tipo de datos, pues protege sobre todo a los pacientes de tratamientos y procedimientos que no son del todo necesarios, incrementar los días de estancia hospitalaria, aumentar los riesgos de infección nosocomial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son datos, son pequeños datos que tenemos que conocer que realmente pueden llegar a ser una gran diferencia en nuestros pacientes hospitalizados. Y pues nada, me pareció bastante interesante. Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan acerca del estudio y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.